tema es caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Durante estos días hemos visto algunos rasgos, algunas características del seguidor de Cristo, que le dan mayor contenido a la palabra cristiano, cosa que nos gusta definirnos, ¿no?, como cristianos. Y esta realidad de las características que como seguidores de Cristo hemos de tener es por una acción inequívoca, por una intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres seguidor o seguidora de Cristo, es importante que aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué significa, en términos prácticos, qué significa ser dirigido por el Espíritu? Es que Dios tiene, como vemos esos drones, ¿no? Es que Dios tiene un mando, un control que hace, lleva el Espíritu por aquí, para allá. O a nosotros mismos nos va dirigiendo de un lado para otro. Por supuesto que no. ¿Quién o qué es quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Por supuesto, nuestra Iglesia cree, acepta que el Espíritu Santo es Dios y como persona divina tiene la misma categoría que el Hijo y el Padre, y es cierto que con funciones bien definidas, distintas a la del Hijo y la del Padre. Hoy no vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, no vamos a hablar, lo hacemos a lo largo del año y de diferentes maneras. Ahora, ¿qué hace que el hecho de que el Espíritu Santo en mi vida actúe siendo ese seguidor o esa seguidora de Cristo? Y eso es lo que vamos a ver. ¿De qué manera práctica el Espíritu Santo nos guía como seguidores de Cristo? Desde luego hay muchas ideas erróneas acerca del Espíritu Santo. Es curioso, porque acerca del Señor Jesús, digamos que todas las iglesias estamos de acuerdo, ¿verdad? En cambio, de la persona del Señor Jesús, su carácter como redentor, como Señor, como Maestro, pero en cambio del Espíritu Santo es curioso que se genera confusión. Y es curioso que unas iglesias dan unos énfasis y otras iglesias dan otros énfasis, reconociendo todos quién es el Espíritu Santo, ¿no? Desde luego nosotros estamos muy lejos de esos espectáculos que a veces nos llegan por las redes o que hemos sido testigos de a veces algún pastor pues hace actos, digamos, aparentemente sobrenaturales encima del púlpito, ¿no? Pero no vamos por ahí. ¿Qué es lo que nos impulsa o qué es lo que el Espíritu impulsa para que podamos hacer esa labor de ser seguidores de Cristo? Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos dirija? Porque, y aquí viene la parte más práctica, podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo en lo cotidiano. Y quizá de esto no somos tan conscientes. Y de la misma manera que el Espíritu Santo nos puede ayudar a dar los pasos en la vida, en lo cotidiano, también lo hace, ¿verdad?, en los momentos que son cruciales, en momentos difíciles, en momentos de tesitura de nuestra propia vida. En fin, en definitiva, el Espíritu Santo es el que nos impulsa a seguir las huellas de Jesucristo. Porque hablamos de ser seguidores de Cristo. Es decir, seguimos a Cristo o queremos seguir a Cristo, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, aquí es donde y cuando interviene el Espíritu Santo. Cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu, nos damos cuenta que Dios está tratando de hablarnos constantemente, aunque no nos podamos dar cuenta. Dios quiere que vayamos por un camino y pone todos los recursos para que eso sea así.
Entonces, digo, cuando Dios nos trata y trata de hablarnos, la pregunta es, ¿podemos escuchar a Dios? Si el Señor quiere que seamos sus seguidores, si nos da el Espíritu Santo para seguirle, y si Dios nos quiere hablar, ¿cómo podemos escuchar al Espíritu de Dios en ese caminar, en ese seguir a Cristo? ¿Sí? Esta es la cuestión, una cuestión bien práctica, porque a veces decimos las cosas, son tan espirituales que nos cuesta pasarlo a la práctica. Bien, pues vamos a ver algunas de estas cosas. Es imposible vivir como seguidor de Cristo sin asimilar, sin entender, sin tomar como realidad el escuchar a Dios. Y aquí ahora necesito vuestra asistencia. ¿Puedes, por favor, ir a buscar el otro micro? Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Este capítulo 8, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 8. ¿Está ahí? A ver si está aquí. Perdón. Sí, está aquí. Ay, perdón, Joan. Sí. Es que este está a punto de morir. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Cito que yo también lo busco. Tengo. ¿Lo puedes leer, por favor, Marina? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conformes a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que estaba ocurriendo es que estábamos desunidos, apartados por causa del pecado, apartados de Dios, pero cuando aceptamos la obra redentora de Cristo, nos unimos a Él. Y empezamos a vivir en una nueva esfera, en un nuevo estilo de vida que nos hace vivir, dice aquí, según el Espíritu. Fijaos en este detalle porque lo leemos tantas veces que nos pasa por encima. Dice, versículo 1, los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, vale, hasta aquí lo entendemos, dice, sino conforme al Espíritu. Es decir, si yo antes andaba, vivía conforme a la naturaleza de pecado, ahora vivo, ando, utiliza el andar, es un sinónimo, encontramos, del vivir, ahora vivo conforme al Espíritu. ¿Verdad? Y esto es una, ¿cómo diría yo? Es un peso pesado. Porque normalmente lo espiritualizamos tanto esto que no somos conscientes de que ahora nuestro andar, nuestro vivir es en el Espíritu. El versículo 4 repite lo mismo, ¿verdad? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, y vuelvo a repetir, sino que andamos conforme al Espíritu. Y lo da como un hecho. Pablo lo da como un hecho que andamos conforme al Espíritu, que vivimos conforme al Espíritu. En los versículos, pues es seguir sus órdenes, sus mandamientos, es hacerle caso. Ahora iremos viendo.
Para eso estamos aquí. Gracias por la pregunta, pero ahí estamos, para desarrollarlo. Mirar el versículos 15 al 17 del mismo capítulo, versículos del 15 al 17. Vuelve a repetir un poco este concepto. Algo que nada, el micro, solo el micro. Versículos del 15 al 17. Se pelean estas mujeres. Leer. Los ventiladores. Ventaja y desventaja de tener ventiladores. Versículo del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, nos recuerda este pasaje que tanto leemos, de que el Espíritu mismo nos hace entender, da testimonio, nos hace reconocer, es testigo de que somos hijos de Dios. Y eso viene por el hecho de que hemos sido, dice versículo 14, guiados por el Espíritu de Dios. Forma parte del trabajo, una parte del trabajo del Espíritu Santo es guiarnos. Bueno, pues el propósito de hoy, por lo tanto, es, en estos minutos que tenemos por delante, encontrar algunas respuestas prácticas como seguidores de Cristo a preguntas como estas. ¿Has escuchado a Dios alguna vez? ¿Has escuchado recientemente a Dios? ¿Cómo puedes estar seguro o segura de que has escuchado a Dios? A veces, ¿verdad que hay, a veces oímos, ¿no? Y a lo mejor tú también, no sé. Alguien que dice, es que Dios me ha dicho. Momento. Vamos a ver algunas de estas cosas. Pero el Espíritu de Dios habla. Dios nos habla por medio del Espíritu en nuestra vida, porque forma parte de nosotros, porque está en nosotros y da testimonio de quiénes somos. Pero, Fernando, nos habla a través de la palabra, ¿no? Ahí vamos. Es que tú sabes mucho, muchacho? Bien, vamos adelante. Vamos, muy bien. En primer lugar, vamos a ver, en primer lugar, si tienes dudas, dices, bueno, es que a mí Dios no me habla, o Dios nunca me ha hablado. En primer lugar, yo diría, pídele a Dios que te hable. Porque esto es algo básico. Pídele al Señor que hable, que te hable, que tú le escuches, no en el oído. Hay quien está esperando una voz que venga por las esquinas o desde el cielo. Pero es importante tener la actitud correcta para poder escuchar. Dios tiene el poder para improvisar, para llamar la atención. Lo hizo con Saulo, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella voz audible que Saulo pudo escuchar camino a Damasco. Pero encontramos que no, la gran mayoría no vamos a escuchar esa voz. Salmo 25, versículos 4 y 5, el Salmo 25, versículos 4 y 5, nos dan una pista de cuál ha de ser la actitud correcta para escuchar a Dios. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar para escuchar a Dios? Salmo 25, versículos 4 y 5. Fes que conegui, Senyor, les teves rutes. Ensenya'm els teus camins. Encamina'm amb la teva veritat. Instrueix-me, perquè tu ets Déu que em salves. Espero en tu cada moment. Molt bé. En catalán. En castellano nos
Y también dice lo mismo. La traducción vendría a ser en castellano eso. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Fijaos estos tres. El salmista está declarando la actitud correcta para escuchar a Dios. En primer lugar, muéstrame tus caminos. Yo quiero saber. Muéstrame cuál es tu voluntad. Dice, enséñame. Estoy dispuesto a aprender. No solamente que me muestres, sino que estoy dispuesto a aprender. Enséñame. Y en tercer lugar, encamíname en tu verdad. Quiero dar pasos. Muéstrame, enséñame, encamíname. O sea, es la actitud lo que nos va a ayudar, algo tan sencillo, pero algo tan necesario para pedirle a Dios que nos hable, que nos guíe. Y eso nos pone en una posición apropiada para estar delante de Dios. Él es el que va adelante, es el que va delante de nuestra vida, y nosotros lo único que queremos o debemos querer es obedecerle en su dirección. Aquí hay algunos excursionistas, algunos hemos sido excursionistas más o menos en el pasado o en el presente. Sabemos lo que significa ir por un sendero, por un camino, y sabemos lo que es perderse, ¿verdad? Y bueno, menos mal que hay ayudas, hay mapas, hay señales, hay GPS, y a veces cuando hemos ido en grupo todavía es peor, porque unos van en una dirección, otros van en otra, ¿verdad? Y eso es terrible. Nuestro guía en la vida es Dios. Por eso la primera cosa, la actitud correcta, es pedirle que nos hable. Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que me dirijas, yo quiero que me enseñes, que me muestres el camino. Esa es la actitud, debe ser la actitud correcta del seguidor de Cristo. Estamos hablando de seguir todas estas semanas, ¿verdad? De seguir a Cristo. Pues ¿cuál ha de ser mi actitud para seguirle? Señor, muéstrame. Yo quiero escucharte, quiero aprender, quiero ir en los pasos, en la dirección que tú quieres. Esa es la actitud correcta, en primer lugar. Os quería mostrar, ahora no tenemos en pantalla, el caso de una mujer que falleció hace pocos años, Diane Odell. Esta mujer, Diane Odell, desde los 3 años, vivió dentro de lo que ahora ya no se usa tanto, un pulmón de acero. ¿Sabéis lo que era un pulmón de acero? Un pulmón de acero era como una cápsula. Todavía hay algunas cosas, se inventó a mediados del siglo pasado. Una cápsula de personas que no pueden respirar, no tienen problemas de respiración, y se inventó como una cápsula y pasaron toda su vida metidos dentro de esa cápsula, y así fueron muchos de ellos creciendo, como en el caso de esta mujer. Esta mujer pasó 53 años, 57 años de su vida, falleció por un fallo eléctrico precisamente de esa cámara. Pero era una mujer creyente, era una mujer que desarrolló desde bien pequeñita, que estuvo allí metida. De vez en cuando podían salir, pero inmediatamente tenían que entrar dentro para que todo el organismo pudiera funcionar, los pulmones, etc. Ahora, hoy en día, hay otros medios. Ella escribió un libro que se llamaba La estrella más pequeña del firmamento, que vendió más de 100.000 ejemplares. Y ella expresaba, fijaos, ella decía que se dejaba guiar por Dios. Y estaba metida dentro del que se llamaban popularmente pulmón de acero. No importa la circunstancia en la que uno esté, no importa incluso la situación de salud, porque ella decía, sobre todo, no te rindas, no te rindas, porque Dios tiene un horizonte que tú no puedes ver. Esa es la fe, esa es la esperanza. No importa, Dios tiene un horizonte que tú no puedes ver.
Y esta mujer, escuchaba a Dios. Muchas veces hemos tenido que preguntarle al Señor, no sé si tú lo has hecho, yo personalmente y nosotros también lo hemos hecho, Señor, dame una pista, dame una señal en la decisión que hemos de tomar, porque parece que sí, pero estamos desorientados. Necesitamos que nos muestres el camino y nos agarramos a un pequeño indicio para ir en una dirección, ¿verdad? Pero no siempre es así, porque también hemos experimentado muchas veces el silencio de Dios, y no hemos tenido una respuesta clara, y hemos tenido que dar un paso de fe, casi en el aire, y luego hemos descubierto si realmente esos eran los planes o no de Dios. Puede haber muchas razones por las que Dios, a ese deseo que he dicho antes, puede ser que Dios responda de maneras diferentes. Puede ser que hay pecado en nuestras vidas que no nos deja escuchar claramente su mensaje. Puede ser un problema de pecado. Yo quiero que Dios me hable, pero hago lo que me da la gana. No le tengo en cuenta. Puede ser que a veces no es el tiempo de Dios y Dios quiere que practiquemos la paciencia y la confianza en Él. Puede ser que tengamos deseos tan egoístas que Dios no quiere entrar en nuestros deseos tan egoístas. Pero lo importante que es, pues tener esa actitud de querer que Dios nos hable. Nosotros no sabemos los planes de Dios. Primera Corintios, vamos a Primera Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Primera Corintios, capítulo 2, del 6 al 16, aunque el énfasis es de un versículo, pero Primera Corintios, capítulo 2, del 6 al 16. No lo leas todo, ¿no? 2 versículos cada uno, o 3, 2 o 3 cada uno, ¿vale? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de los príncipes de este siglo. Sí, vale, pues acércalo un poquito más. Sí, sigue leyendo. Sí. Más hablamos sabiduría de Dios en nuestro misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado el Señor de gloria. Muy bien, ahora puedes seguir, Ángeles. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sí, ¿lo pasáis?
Pots. El 12. Sí. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pudiera instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí. Con lo cual, este pasaje nos confirma y reafirma de que los seguidores de Cristo tenemos el Espíritu de Dios. Dios está interesado en darnos a conocer su sabiduría, ¿sí? Así que no podemos decir, es que yo no entiendo nada. No. Dios tiene interés en darnos su sabiduría. Y dice que al que le ama, Dios quiere revelarse, Dios quiere hablar, Dios quiere comunicarse al que le ama, al que le busca, al que le dice muéstrame. Y la forma en que lo hace es a través, ¿cómo? A través del Espíritu, a través del Espíritu, lo está diciendo, ¿no? Fijaos en el versículo 12 que nos aclara muy bien el plan de Dios. El versículo 12 dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No para que sepamos lo que Dios nos concederá, sino para que decirnos lo que nos ha dado, lo que ya nos ha concedido, lo que ya tenemos. Y muchas veces vivimos como vivimos, arrastrando los pies, porque no reconocemos todo lo que Dios ya nos ha concedido, y entre ellos el Espíritu. Así que nosotros solo estamos preocupados en lo que queremos que lo que Dios nos dé. Y Dios quiere que entendamos lo que ya nos ha dado. Eso es lo que dice el versículo 12. Está diciendo que el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, el seguidor de Cristo, como acaba al final de esta lectura, tiene la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es lógico, si sigues al Señor, sabes lo que hace, porque el Señor sabe lo que se hace. Y si sigues al Señor, sabrás también lo que piensa el Señor. Y si sigues al Señor, sabrás lo que es mejor y lo que conviene y lo que no conviene. Porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo nos habla? En primer lugar, estamos diciendo, pues con esa actitud correcta. Y como decía antes Joan, por la Biblia, escucha a Dios hablándote a través de su palabra. Escucha a Dios hablándote a través de su palabra. ¿Me hablará Dios de manera diferente de lo que ya ha revelado en su palabra? ¿Va a decir otra cosa distinta de lo que ha revelado? Lo que creemos que Dios nos habla, lo hemos de contrastar con lo que dice la palabra de Dios. Porque yo puedo pensar en tomar decisiones que son puramente egoístas y que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios lo dice claramente. No hay ningún comportamiento, por muy razonado que tengamos, que nosotros le sacamos todas las vueltas, no hay ningún razonamiento que sea aceptado si no es conforme o avalado por la palabra de Dios. Y lo mejor para escuchar a Dios es ir a su palabra. Es cierto que muchas veces hay tanta ignorancia de la palabra
incluso tantas enseñanzas o énfasis equivocados que tuercen o retuercen la palabra. Y sobre todo cuando, por ejemplo, en el ámbito de la Iglesia, pues ponemos normas, y eso lo sabéis muy bien, ponemos normas que no tienen nada que ver con la palabra. Y hemos vivido en diferentes etapas de nuestra vida, pues comportamientos o exigencias de parte de la Iglesia en general, que eran normas más bien tradiciones, éticas, etcétera, pero que no estaban conforme a la palabra. Dios nos habla, por ejemplo, nos habla de la avaricia, de la fornicación, nos habla de la mentira, nos habla de la enemistad, de cosas así que son injustificables y sin embargo nosotros pretendemos defenderla o buscarle argumentos muchas veces. Pero la palabra es bien clara en todos estos asuntos y en muchos más. Así que nuestra guía infalible, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, es este libro que se preservó por más de 3.500 años y en el que intervinieron más de 40 autores o unos 40 autores humanos, que Dios ha mostrado su pensamiento. 1 Timoteo 3:16. A mí me gusta este versículo, me acuerdo de él porque también tiene que ver con otro 3:16, el otro de Juan. Pues este 1 Timoteo 3:16 es tan importante, en un sentido, como el de 3:16. Segunda Timoteo, ¿qué he dicho? ¿Primera? Bueno, era para engañaros. Segunda Timoteo 3:16. ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Vale, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Así que la escritura ha sido inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, es práctica, es útil. En la carta a los Hebreos la define también cuando habla de la espada, dice es viva y eficaz. Y la gente está empeñada en cerrar la Biblia y vivir la vida. Digo la gente, me refiero a cristianos, seguidores. Estamos emperrados en cerrar la Biblia y buscar soluciones, respuestas a mi vida, y en cambio no abro la Biblia. Y la Biblia es viva, es eficaz, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Sirve para guiar, por lo tanto, al seguidor de Cristo. Enseña, ayuda, corrige, nos muestra el camino, cómo debemos vivir como seguidores de Cristo. Así que no puede haber contradicción entre la voz de Dios, la que yo creo oír, que me interesa muchas veces, no puede haber contradicción entre esa voz de Dios que yo me parece oír y lo que dice la voz de Dios que está escrito. Y es cierto que en las muchas decisiones cotidianas es cierto que no todo está escrito en la palabra, ¿no? Si yo quiero comprarme un coche o a ver dónde voy a llevar a los niños al colegio, eso no está, no lo encontrarás aquí. Eso está clarísimo, ¿no? Por desgracia, no creo que cristianos no, pero por desgracia la gente es capaz de acudir al tarot o a las cartas o al horóscopo o lo que sea para buscar orientación. Pero el cristiano, la orientación la tenemos aquí, la tenemos en la palabra de Dios. Y cuando yo estoy yendo a la palabra de Dios, entonces es que estoy buscando realmente la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo ha revelado. Estoy buscando la manifestación del Espíritu Santo para mi vida. Segunda Timoteo 4:2, que insiste Pablo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que insiste Pablo a
a su hijo espiritual Timoteo. Proclama la paraula, insisteix quan és oportú i quan és inoportú. Reprèn, interpel·la, exhorta com un que té molta paciència i sap ensenyar. Muy bien. Sí, hay esa necesidad de predicar la palabra, de insistir a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, reprendiendo, porque a través de la palabra podemos reprender a otros y reprender a nuestra propia vida, animando también y no dejando de enseñarla. ¿Quiero escuchar a Dios para aprender más de Él? ¿O prefiero ser y vivir de manera más egoísta? Bueno, pues hay que ir a la palabra. Como seguidores necesitamos, para seguir a Cristo, necesitamos la palabra. Hay otro aspecto que es, estoy haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Pues primero con esa actitud correcta. En segundo lugar, yendo a la palabra. Y hay otro aspecto importante que es la comunidad, la iglesia. La iglesia. Hemos de buscar en otros seguidores de Cristo ayuda para que escuchemos a Dios. Algunos de nosotros, que somos veteranos ya, bueno, aquí hay unos cuantos veteranos que otros, tenemos tantas buenas y malas experiencias de la vida como seguidores de Cristo, que podemos, en el ámbito de la comunidad, de la iglesia, compartir y ayudar a otros. Aquí en nuestra iglesia, en Asamblea Bíblica del Camp, hemos hablado y hablaremos mucho de la importancia, la necesidad de congregarse, porque es algo, en primer lugar, que lo dice la misma palabra de Dios, pero es tan importante vivir en comunidad fraternal. De hecho, uno de los 3 pilares de nuestra iglesia es ABC, arte, Biblia y comunidad. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, a sus seguidores, que donde, en Mateo capítulo 18, 20, donde 2 o 3 estén, yo estoy allí, eso tiene importancia. Eso tiene importancia. Si no estás, no sé dónde estás. Si eres creyente y eres un seguidor de Cristo, pero vives al margen de una comunidad, de una iglesia, pues Cristo no estará feliz. A ese al que dices creer, le está rechazando. Porque Él está hablando de precisamente estar presente donde están algunos, nada más algunos, no hace falta ser miles ni cientos, con muy pocos. Cristo está en ese ambiente donde los hijos y las hijas de Dios se reúnen y se congregan. Por desgracia, ya lo sabéis, que hay personas que deciden un día u otro dejar de congregarse. No hay que culpabilizar ni nada por el estilo, sino animarles a que un día u otro el Señor les hable claramente y puedan de nuevo congregarse, porque es allí donde Dios se goza también en medio de su pueblo. Dios habla a través de su pueblo, a través de la congregación, a través del amor fraternal. Y por eso es importante que busquemos la comunión unos con otros. Es decir, no vuelvo atrás. Vale. He decidido seguir a Cristo. Claro. Y es un compromiso, no vuelvo atrás. La vida vieja ya ha pasado, ¿no? Sí, alguna vez lo cantamos. Y hay otro cuarto aspecto, y yo voy acabando. Otro aspecto para seguir a Cristo, para escuchar la voz, yo digo, actitud correcta, la Biblia, el hábito de la comunidad y también las circunstancias. En medio de las circunstancias, estar sensibles a escuchar la voz de Dios.
el Espíritu Santo continuamente se está revelando en nuestra vida. Yo no sé si eso somos tan conscientes, pero continuamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo tenemos. ¿Y qué creéis? ¿Que está calladito? ¿Que está... A ver qué pasa con Fernando? Fernando, déjalo ir. El Espíritu Santo se está revelando en nuestra vida, pero depende de nosotros si queremos escucharlo y dejarnos guiar por él. Muchas veces nos dejamos llevar por los acontecimientos. Vivimos casi como al azar, ¿no? A ver qué vendrá mañana. ¿Por dónde saldrá el sol? No, hermanos, hermanas. Dios nos pone cada día en circunstancias por medio de las cuales nos habla para que reaccionemos, para que aprendamos, para que sirvamos, pero las circunstancias que el Señor nos permite vivir y nos pone muchas veces delante, es para que demos pasos también de fe. Son importantes las circunstancias. No es una cuestión del destino, no es una cuestión de la suerte. Que el Espíritu Santo está en nosotros y el Señor también pone circunstancias. Hay una historia, la conocéis bien, algunos de vosotros, el caso de la reina Esther. La reina Esther, hubo un momento en que le llegó la noticia de que el rey quería eliminar al pueblo judío. Mardoqueo, que se enteró de eso, él estaba desesperado y no sabía cómo reaccionar, ¿no? Y Esther tenía una información privilegiada. Ella podría, como decía yo el domingo, podría inhibirse, decir, bueno, yo soy la reina y el pueblo judío que el rey haga con ellos lo que quiera. Esther se podía inhibir, pero no. Lo que hizo, cuando leyendo en Esther capítulo 4, no lo vamos a leer ahora, ella estaba en el momento oportuno, en las circunstancias apropiadas, era reina, no podía acceder al rey así como así. Si conocéis la historia un poquito, uno no podía presentarse delante del rey para pedirle nada. Y dice que Esther le dijo cuando recibió toda la noticia de la decisión del rey, dice que voy a ayunar yo y todos mis criados y todos, vamos a ayunar 3 días y me voy a presentar al rey. Buscaba la voluntad de Dios, la respuesta de Dios y la firmeza de Dios para hablar con el rey. Las circunstancias son para que busquemos en ellas la dirección de Dios. La que sea, Señor, en medio de esto, ¿qué es lo que tú quieres? Me está pasando esto, o estoy viendo que fulanito, menganita están viviendo esto, o tengo este estado de salud, lo que sea. Las circunstancias son también para valorarlas, porque a través de ellas el Señor también nos habla. Nos cuesta identificar que el Señor está involucrado en nuestra vida. Cuando quieres escuchar a Dios, cuando de verdad quieres andar en el Espíritu, cuando de verdad quieres obedecer su palabra, entonces estaremos atentos a las circunstancias. Si no, simplemente seremos víctimas, nos sentiremos víctimas de lo que está pasando, ¿no? En lugar de estar ahí pendiente del Señor. Acabo. Así que caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, caminar, volvemos al principio, ¿os acordáis de Romanos? Que hemos dicho de andar en el Espíritu, es la señal de un seguidor de Cristo. ¿Cómo podemos saber que tú y yo somos seguidores de Cristo? Porque busco andar en el Espíritu, conforme a la voluntad del Señor. Dios nos ha provisto de herramientas, nos ha provisto de la oración, del pedirle, nos ha provisto de la palabra, de la Biblia, nos provee de una comunidad, de una congregación. En medio de las circunstancias nos está hablando, pero lo más importante es la realidad de que el mismo Espíritu Santo habite en nuestras vidas, y lo más importante es que tenemos, dice la palabra, lo hemos leído, tenemos la mente de Cristo.
Tenemos la posibilidad de tener pensamientos, por medio del Espíritu Santo, pensamientos que vienen de Dios. Y eso ha de ser un impulso y un ánimo para ser un seguidor o una seguidora de Cristo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?